la democracia un método de conciliación con sus semejantes y ahora es necesario, vital, encontrar una manera de cohabitar en armonía con los demás seres de la tierra. Por eso, Lee la naturaleza es el tema de la Filbo, la gran cita anual en Colombia con ese jardín de papel que son los libros. Creemos en el enorme poder de la lectura, en el cambio de mentalidad necesaria para regresar a una visión solidaria con la naturaleza. Les damos la bienvenida a este evento de la programación oficial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Gracias por venir y recibamos con un aplauso a María Jimena Duzán, periodista colombiana, Andrés Oppenheimer, periodista y escritor, invitado también a la Feria Internacional del Libro. Bueno, ¿estamos bien de volumen? Sí. Bueno, yo quiero agradecer aquí a la Filbo esta invitación y esta oportunidad de encontrarme otra vez con un amigo de hace muchos años, Andrés. No digamos cuántos. No digamos cuántos, sí, exacto. Mejor no decir Andrés Oppenheimer. Y obviamente he leído muchos de sus libros y lo primero que me sorprendió cuando vi el título del libro, que creo que no es por nada, pero en lugar de decir cómo salir del pozo, debía ser cómo salir del hueco. No sé dónde están nuestros editores. ¿Cómo? No se oye. No se escucha. Ahora se escucha mejor, creo. ¿Se oye? ¿Se oye? Ahora sí. Entonces toca así. Yo decía que cuando iba a leer ahora sí, pero es que aquí algo pasó. Ya me arreglaron acá, ya, hermano, claro. Decía que cuando empecé a leer el libro me sorprendió primero el título, que yo creo que en colombiano la traducción no es cómo salir del pozo, sino cómo salir del hueco, que me parece que es lo que debe ser la palabra, pero bueno, en fin. Y empecé a leerlo y me di cuenta que es un libro muy nuevo dentro de la extensa literatura que hace Andrés Oppenheimer, más bien metido en temas económicos, políticos, complicados, y cuando comencé a leerlo me dije, bueno, ¿qué es esto de la felicidad? La receta de la felicidad, y es la primera pregunta que yo tengo, Andrés. ¿Cómo es que un periodista como tú, que siempre estás en el hardline de las cosas, te metiste con un tema que al principio, yo te confieso, pensé que era un tema de autoayuda, y resulta que uno lee el libro, no se oye, resulta, pero es que el problema no soy yo, sino resulta que si uno lee el libro, es realmente un trabajo de 6 años que hace Andrés Oppenheimer, yendo a muchas partes del mundo, buscando, investigando la felicidad, como una nueva ciencia que de hecho es. ¿Por qué la felicidad, Andrés? Gracias, María Jimena. Bueno, es una excelente pregunta porque todos mis libros anteriores han sido sobre política, economía, innovación, educación, tecnología. Y sí, la pregunta legítima es ¿por qué se me dio por meterme a investigar el tema de la felicidad? Y lo cierto es que está relacionado con mis libros anteriores, porque el motivo por el que me zambullí en este tema fue por la política y la economía. Porque hace 6 años, 7 años, ocurrió el estallido social en Chile. Y Chile era el país que María Jimena, los periodistas, los economistas, los politólogos citábamos como el modelo para América Latina, el país que más había crecido y más había reducido la pobreza en América Latina. Y siempre citábamos a Chile con razón, porque efectivamente ha sido el país más exitoso de América Latina, y de repente está aquí que los chilenos y las chilenas salieron a la calle a protestar contra el sistema, y no solo los que les iba mal, sino la gente de clase media alta, gente que yo conocía que eran privilegiados, digamos, sí, beneficiarios del sistema. Entonces me pregunté, ¿qué pasó? Y al rato, al poco tiempo, pasó lo mismo en Perú, otro país que venía siendo estable y reduciendo la pobreza en los últimos 20 años. Y al poco rato ocurrió lo mismo
Colombia. En Colombia, otro país estable, bajo los parámetros latinoamericanos. Y ahí fue cuando entrevisté en mi programa de CNN al presidente mundial de Gallup, John Clifton, para preguntarle, ellos que hacen encuestas anuales en todo el mundo sobre la felicidad, en que le preguntan a la gente cuán feliz es, le pregunté, ¿qué está pasando en América Latina? Porque la gente, incluso en los países más estables, que más han reducido la pobreza, están saliendo a la calle a protestar. Y él me dijo que la respuesta es que eso está pasando en todo el mundo. Hay una ola de desesperanza en todo el mundo. Y ahí fue cuando me dije, wow, acá hay algo que investigar. Y lo que empecé a hacer no es simplemente, me dije, o sea, no es que quise escribir un libro diciendo eso, porque eso no lo puedo decir en una página. De hecho, en la primera página digo que la encuesta de Gallup en todo el mundo muestra que la infelicidad en el mundo aumentó de un promedio del 24% hace 20 años, cuando empezaron a hacer esta encuesta, al 33% hoy día. Pero eso no lo puedo decir en una página. El tema era, ¿qué están haciendo, como decía María Jimena recién, qué están haciendo los países más felices del mundo para aumentar la satisfacción de vida? ¿Qué están haciendo las empresas más felices del mundo para aumentar la satisfacción de sus empleados? ¿Qué están haciendo las escuelas más felices del mundo? ¿Y qué está haciendo la gente para mejorar su satisfacción de vida? Y entonces, como decía María Jimena recién, para tener una metodología, me guié por el ranking mundial de la felicidad, que sale en el reporte anual de la felicidad, y empecé yendo a los países más felices del mundo, que son los países escandinavos, y a los países que están haciendo las cosas más interesantes para aumentar la satisfacción de vida, como Gran Bretaña, como India, como Bután, como Israel, como varios otros. Andrés, y una de las cosas que más me impresionó es que Colombia, bueno, nosotros pensábamos que Colombia era el país más feliz del mundo, ¿se acuerdan? Bueno, no somos. Según el libro de Andrés, que además se remite a este reporte mundial de felicidad, este ranking que hace Gallup, que es donde comienza toda esta pesquisa de Andrés, nosotros estamos ubicados en el número 77 y otro 72, y vamos bajando, o sea que somos aún más infelices ahora. Pero el dato exacto, María Jimena, pero que nos dé el dato de los latinoamericanos. El dato exacto de los últimos años es que en este ranking de 140 países, y hay que explicarlo un poquito porque este ranking no es un grupo de expertos que se juntan en una sala de conferencias y deciden a ver cuál es el país más feliz del mundo, no. Porque la felicidad tuya es muy diferente a la de un finlandés, a la de un hindú, a la de un esquimal, etcétera, etcétera. Aspiro. La única manera de medir la felicidad es preguntarle a la gente en cada país cuán satisfecho estás con tu vida en una escala del 1 al 10. Entonces tú sacas un promedio, los colombianos están en tan porcentaje, los en India en tal otro, y así tú puedes hacer un ranking. Colombia este año salió en el puesto 72, como decía María Jimena, de 140 países. El año pasado, me traje las cifras porque sabía que me ibas a preguntar eso, había salido en el puesto 66, había salido más feliz. El ranking va del más feliz al menos feliz. Hace 3 años Colombia estaba en el puesto 52 y hace 4 años estaba en el puesto 44. O sea, en los últimos 4 años Colombia ha caído casi 30 puestos en el ranking mundial de felicidad. Y una de las cosas que me decía, porque es que nosotros ya hicimos un podcast por la mañana, entonces calentamos un poco este tema,
Pero lo que él me decía, y yo creo que Andrés sería bueno preguntar, es que Colombia sale arriba y otros países de América Latina con unos índices de crecimiento muy bajos, en otro ranking un poco cafre, que Andrés no registra como serio y que tiene que ver con otra pregunta, que tiene relación con la alegría, no con la felicidad. Y esa es una diferencia muy grande, ¿no es verdad? Claro, porque muchas colombianas me dicen, pero Andrés, yo leí en el periódico que nosotros estábamos entre los más felices del mundo. Y es cierto, pero eso se refiere a otro ranking que mide la alegría. Y ese ranking es totalmente diferente, porque la satisfacción de vida, el primero, es una situación más o menos duradera, permanente. La alegría es un fenómeno pasajero. Entonces Colombia sale primero en las encuestas en que le preguntan a la gente ¿cuántas veces sonreíste en las últimas 24 horas? Y ahí sale primero Colombia, Panamá, Costa Rica, salimos primero los latinoamericanos. Pero son rankings tramposos, porque si tú haces la misma pregunta al revés y le preguntas a la gente ¿cuántas veces te has sentido ansioso, triste, enojado, desesperanzado en las últimas 24 horas? También salimos primero Colombia, Panamá, México. Por eso los expertos en este tema toman mucho más en serio los rankings de satisfacción de vida, porque la pregunta sobre la satisfacción de vida, cuán satisfecho estás con tu vida, toma en cuenta cosas como si te alcanza el dinero para llegar a fin de mes, si tienes un buen seguro de salud, y es un fenómeno más duradero que el de la alegría. Pero lo interesante es que incluso en el ranking en que Colombia sale 72, Colombia sale por debajo de México, de Uruguay, de Chile, de varios otros países latinoamericanos. Pero, María Jimena, eso son dos páginas del libro. Exacto. Es lo menos importante del libro. Pero como no vamos a contar todo el libro, sí. No, porque la idea es que lo lean. Pero lo que más me entusiasma a mí del libro es las razones por las cuales son felices los que son felices. ¿O no? Yo lo pondría de otra manera. Ahí voy. Son las cosas que yo aprendí, porque yo no soy un experto en esto. Yo me aproximé a este tema con un escepticismo total, porque como tú, soy muy escéptico sobre la autoayuda y sobre muchas de estas cosas milagrosas. Entonces, empecé a investigar esto y lo que más me impresionó son las soluciones muy, pero muy prácticas y muy inteligentes que están usando varios países, varias empresas, varias universidades, varias escuelas, sobre todo en materia educativa, para aumentar la satisfacción de vida de la gente. Y cosas que podemos copiar en América Latina, cosas que no son caras, cosas que no requieren un país industrializado. Hoy en el podcast, ¿cuándo va a salir, María Jimena? El martes. El martes. En el podcast que hicimos esta mañana con María Jimena, le comentaba, en el capítulo de educación del libro, hablo de las escuelas de la felicidad en India. Fui a India porque me habían contado que había clases de felicidad obligatorias en todas las escuelas públicas de Nueva Delhi. 1 hora por día obligatoria. ¿De meditación? No. ¿No? De varias cosas. Pero de meditación también. 1 día por semana, de los 5. Cuando me contaron eso, yo pensé que eso era un chiste, que era un relajo total, ¿no? Como las clases de música, cuando yo era chico, las clases de dibujo, ¿no? Pero me quedé fascinado con esas clases, porque me senté en el aula con los niños y realmente todos los días de la semana tienen otra asignatura para aprender a ser más felices. Por ejemplo, los lunes aprenden a meditar. Tienen meditaciones guiadas, mucho más sencillas de lo que yo pensaba. Porque yo tengo una hermana que es una sacerdotisa del mindfulness, que hace 20 años viene
tratando de convertirme, y yo cierro los ojos, hago fuerza, pero a los 3 segundos estoy pensando en el artículo que tengo que escribir o me distraigo muy fácil. Pero no sé por qué, pero ahí me resultó muy fácil, porque la maestra les dijo a los niños entraron en la clase como entran en todos lados del mundo, gritando, empujándose, ¿no? Son niños. Se sentaron y la maestra les dijo, bueno, ahora a meditar. Cierren los ojos. Todos los niños de Oppenheimer cerramos los ojos. 20 segundos, dice, concéntrense ahora en los ruidos externos. Todos concentrándonos 20 segundos en los ruidos externos. Ahora concéntrense en la punta de sus dedos. 20 segundos. Ahora concéntrense en la punta de los 20 segundos. Bueno, para hacer la historia corta, a los 2 minutos estaban todos los niños como una seda, ya más que focalizados para empezar su clase de matemáticas o lo que fuera. Pero lo que más me impresionó fue los martes tienen clases de tolerancia al fracaso. Y lo hacen no con sermones en que la maestra pontifica, niños tienen que aprender a tolerar el fracaso porque todo fue... No, como te decía hoy, eso no sirve para nada. Lo hacen con casos ejemplares de gente famosa que los niños conocen. Por ejemplo, la maestra contaba el caso de Messi en el Mundial de Qatar. La maestra le contaba a los niños, Messi llega al Mundial de Qatar, 36 partidos invicto con el seleccionado argentino. No habían perdido un partido. Llegan, pierden contra Arabia Saudita. Un equipo, ¿cómo le dicen en Colombia? Un equipo malo. En Argentina diríamos de quesos. No, o sea, frondio. ¿De qué? Un tronco. De tronco. Un equipo de troncos, ok. Bueno, una terrible derrota. Un tronco. Terrible derrota, un fracaso monumental, duelo nacional en Argentina. La maestra cuenta que Messi, después del partido, probablemente coacheado por el director técnico, porque los futbolistas fracasan mucho más que el resto de nosotros porque juegan todas las semanas. Dice, esto ha sido un golpe durísimo, pero nos vamos a reponer, vamos a dar vuelta a la página, vamos a focalizarnos en nuestro próximo partido, vamos a ganar. Estamos totalmente concentrados, lo que pasó hoy fue historia, estamos mirando para adelante. Ganaron el próximo partido, ganaron el Mundial. La maestra cuenta esto y acto seguido les dice, niños, ahora cuéntenme sus más recientes fracasos. Entonces los niños empiezan a contar sus más recientes fracasos, por más triviales que sean. Composición, tarea para el martes próximo, tu más reciente fracaso y cómo lo superaste. Todo eso está en los libros de texto, que los renuevan todos los años. Michael Jordan erró, ahí en el libro tengo muchísimos casos de esos, 9.000 tiros. Todas las semanas tienen otro caso. Y así los niños desde muy pequeños se familiarizan con la idea de que nos caemos y nos levantamos y no hay que ahogarse en un vaso de agua. Bueno, ni tú, ni yo, ni nadie de ustedes probablemente tuvo esas lecciones de vida en la escuela primaria. Otra de las cosas que es muy interesante del libro de Andrés es que descubre que en Bután, este país que queda allá entre la India y China, creo que es, yo no entre sé, India y China. Entre India y China, que es el único país, o el primer país, perdón, del mundo que va a medir, que empieza ya a medir el desarrollo, el Producto Interno Bruto por el Producto Interno de la Felicidad, o sea, por la felicidad, y se llama así. Eso fue muy interesante porque... Fuiste a Bután y él cuenta su viaje a Bután y fue muy divertido porque estaba terminando el libro ya y me dije, no puedo
terminar este libro sin ir a Bután. Bután es el único país del mundo que en lugar de medir el Producto Bruto Interno, mide el Producto Bruto de la felicidad. Y es un país muy pequeño, un reino budista, repleto de monjes budistas, en la punta del Himalaya, entre India y China. Y es un país que no acepta, o hasta hace muy poco no aceptaba el turismo. No puedes ir a Bután como vas a Francia o a España. Tienes que ir en un grupo aprobado por el rey. Y yo, desde hacía 4 o 5 años, desde que empecé a escribir el libro, empecé a escribirle al gobierno de Bután pidiéndoles una visa. Y le escribí primero a la oficina del rey, diciendo, yo soy Andrés Oppenheimer, CNN, Miami Herald, de esto, lo otro. Me voy a pagar el viaje, por supuesto, voy a pagar mi estadía, pero les agradecería mucho una visa, porque estoy escribiendo sobre la felicidad. Nada, cero. No me responde. Generalmente los países, cuando no quieren que un periodista vaya, te patean para adelante. Te dicen, muchísimas gracias, señor Oppenheimer, consideraremos inmediatamente su petición, ya la haremos saber, y después nunca te contestan. Pero ellos nada. Entonces pasé a le escribí al jefe de prensa del canciller, nada. Le escribí al ministro de Turismo, nada. Meses, años, pasaron como toda la pandemia, les escribí, nunca me respondieron un email. Hasta que finalmente, en una fiesta, en una cena en Miami, comenté muerto de risa a un grupo de gente, estoy escribiendo un libro sobre la felicidad y no puedo ir al único país del mundo que mide la felicidad. Y uno de los que estaba ahí me dice, vamos a Bután. Yo me muero hace años que quiero ir a Bután, vamos a Bután. Yo, sí, pero no podemos entrar, no nos dan la visa. Me dice, no te preocupes. Este era un hotelero. Me dice, no te preocupes, los hoteleros somos una mafia. Yo conozco hoteleros en Bután, ya nos vamos a conseguir una visa. Y efectivamente consiguió una visa para que vayamos un grupo. Fui a Bután y es un país muy interesante, maravilloso, que mide efectivamente la felicidad en lugar del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto, pero en el libro cuento por qué me fui maravillado, pero no convencido de que lo que hacen ellos sería aplicable a América Latina. En el ranking, para probar que lo que, digamos, concluye realmente Andrés Oppenheimer en esta investigación sobre la felicidad es que, por ejemplo, estos experimentos como el de Bután, pues no necesariamente producen felicidad, porque de hecho Bután es un país que está como que ahí cerca de Colombia. No es muy feliz Bután, a pesar de que haya medido la felicidad. Y una de las cosas muy interesantes que tiene este libro es que plantea que para ser feliz no se necesita solamente pensar en la felicidad, tener una política de felicidad, sino tener, primero, crecimiento económico, importancia de políticas en la educación, que es no corrupción, para que los ciudadanos y sociedades que crecen ahí tengan confianza en las instituciones. Ahí tocaste 2 puntos importantísimos, María Jimena, porque cualquiera que les diga que hay que buscar la felicidad sobre todas las cosas está contando cuento chino. La prioridad tiene que ser el crecimiento económico. Sin crecimiento no hay reducción de pobreza, sin reducción de la pobreza no va a haber más felicidad. No hay vuelta que darle. Lo que digo en el libro es que el crecimiento económico es imprescindible, pero no suficiente. Porque vuelvo al caso chileno, vuelvo al caso de Estados Unidos, vuelvo al caso de varios países que han tenido crecimiento económico, pero donde está aumentando la infelicidad. Entonces, lo que hago es buscar cosas muy prácticas. A mí lo que más me impresionó de estos viajes por estos países son cosas prácticas. Por ejemplo, en el Reino Unido, en Gran Bretaña,
el gobierno mide la felicidad de la gente. Le preguntan a la gente en el censo, ¿cuán satisfecho estás con tu vida del 1 al 10? De acuerdo a eso, hoy día con la minería de datos, tú puedes calcular en un segundo dónde hay bolsones de infelicidad. Y puedes encontrar que en esta calle de Bogotá hay una cuadra donde hay mucha más gente infeliz. Entonces no se trata de hacer una gran política pública de combate, un ministerio de combate a la infelicidad. No, mandas una asistenta social a esa cuadra. Le preguntas qué pasó. Te van a decir, bueno, acá había una fábrica, la fábrica cerró, se fueron los jóvenes, quedaron los ancianos, están solos. Bueno, entonces haces clases de cocina, clubes de ajedrez en la escuela secundaria de la esquina después de las 6 de la tarde. Tan sencillo como eso. En Dinamarca, el gobierno tiene una ley de asociaciones de promoción de actividades comunitarias que obliga a las escuelas y a las oficinas públicas a ceder espacios a grupos de coleccionistas de estampillas, clases de danzas, talleres literarios, grupos de cine, lo que sea. Y eso parece trivial, parece ridículo, pero esas cosas aumentan la satisfacción de vida de la gente. Una más de Gran Bretaña, antes que me olvide. En Gran Bretaña, hace 2 años, descubrieron, o el gobierno decidió, de que el 20% de la gente que va a los hospitales no necesita una receta médica, necesita una receta social. Porque la gente va al médico y le dicen, me duele la barriga, le hacen todos los análisis y terminan diciéndole, la verdad, tú no tienes nada. Tú lo que tienes es un tema de soledad, de angustia, de desesperanza. Vete al piso de abajo y háblate con nuestro recetador social. El recetador social tiene una base de datos con 10.000 grupos comunitarios. Entonces te pregunta, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta? Y en Gran Bretaña, por ejemplo, ahora están de moda, sobre todo para la gente mayor, los clubes de fútbol caminando. Está muy de moda eso. Gente, hombres y mujeres de más de 55 o 60 años, se juntan y juegan en campeonatos de fútbol caminando. Bueno, suponte que sea eso, otros les gusta el ajedrez, otros les gustan coleccionar estampillas. Te preguntan qué te gusta, entonces el recetador social llama al organizador del equipo de fútbol caminando, digamos, y le avisa que tú vas a ir el jueves a las 7 de la tarde para que te reciban bien, y te pregunta al día siguiente si te sentiste bien o si quieres ir a otro grupo, porque de nada sirve que el médico te diga tú necesitas ir a una actividad social, si estás deprimido no vas a ir. El recetador social te hace la conexión, se asegura que vayas y le da seguimiento. Todas esas cosas aumentan la satisfacción de vida de la gente. Tú fuiste también a Dinamarca y en el capítulo cuentas, Dinamarca es el segundo país más feliz del mundo después de Finlandia. Cuentas, hay un capítulo, una parte muy interesante porque además tienes mucho humor para contar las anécdotas y descubres una cosa que yo, bueno, también me la imaginaba, y es que Dinamarca es el país que menos horas trabaja. Todo para decir que los países como Colombia, donde somos, yo creo que el país que más trabaja en el mundo, somos el menos improductivo según la OCDE, ¿no? Bueno, a mí me costó... Dinamarca es impresionante, bueno, y tú lo cuentas. Todos estos países escandinavos, yo bromeo un poco en las primeras páginas del libro que quizás son felices porque trabajan poquísimo. O sea, exactamente. Yo antes de ir a estos países, llamé por teléfono para tratar de conseguir entrevistas. Imposible conseguir ninguna entrevista después de las 4 de la tarde. Todos tienen su club de salvación de las ballenas, su club de coleccionistas de estampillas. Mira, Dinamarca, que es un país de 6 millones, tiene, ahora no me acuerdo, 3 veces más
clubes de coleccionistas de estampillas que en México, que es un país de 190 millones. Nosotros los latinos somos amigueros, familiares, cálidos, rumberos. Ellos son fríos, son distantes, pero ellos tienen mucho más relaciones comunitarias con extraños que nosotros. Nosotros nos movemos en nuestro círculo familiar, en un círculo muy pequeño de amigos. Ellos van al grupo de cine o al grupo de coleccionistas de lo que sea, y va desde el ministro hasta el ascensorista, y tienen mucho más relación comunitaria que nosotros. ¿Quedaste convencido con ese modelo? Bueno, o sea... Hay un dato muy interesante, y es que ellos, y tú lo dices muy bien, ellos no solamente tienen tiempo para hacer muchas comunitarias, sino que salen al verde. Sí. Y tienen una cosa, según el New York Times, me lo leí, en Finlandia, por ejemplo, el mundo no se concibe sin el sauna. El sauna es una... Yo hablo mucho de eso, pero, pero seamos realistas, María Jimena. En Colombia no nos vamos a meter en sauna, en Argentina tampoco. O sea, eso no es una solución para nosotros, pero otras sí. Tú mencionaste antes el tema de la corrupción. Los países felices son los menos corruptos del mundo. Es muy interesante. Si ustedes miran el ranking de la felicidad, The World Happiness Report, que es el más serio, del que estamos hablando, y lo comparas con el ranking de la corrupción de Transparencia Internacional, los países menos corruptos del mundo son Dinamarca, Finlandia, Suecia, los mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer los latinoamericanos para combatir la corrupción? Bueno, en el libro cuento el caso de Nigeria. Nigeria es un país muy corrupto, como los nuestros, y enseñan clases anticorrupción en las escuelas. ¿Y cómo lo hacen? De una manera igual que en India, con el tema que hablábamos antes de Messi, con ejemplos, con casos, historias. Y en el libro cuento varias historias que cuentan las maestras en las escuelas de Nigeria, en las clases de la anticorrupción. Y son buenísimas y muy fáciles. Por ejemplo, la maestra les cuenta a los chicos: hay un partido de fútbol, hay un campeonato de fútbol en la escuela. Juega el tercer grado A contra el tercer grado B. El árbitro del partido es el papá de uno de los chicos del tercer grado A. Y la maestra te pregunta: chicos, ¿puede el árbitro de ese partido ser neutral? Discusión en clase. De una manera tan sencilla como esa, los niños empiezan a familiarizarse desde los 10 años con el concepto de conflicto de intereses. Yo nunca aprendí eso en la escuela, y mucho menos en la escuela primaria. Otra, en el libro cito muchas, pero otra que me encantó. La maestra le cuenta a los niños, hablando de los sobornos. Todas esas cosas las podemos hacer en nuestros países. Están ahí, están en los libros de texto, no hay que inventar nada. Hay que tener visión periférica, en lugar de estar mirándonos el ombligo. Hay que mirar lo que están haciendo estos países. La maestra les cuenta a los niños: había una vez en este pueblo un hombre muy bueno, un funcionario público muy bueno, muy buen padre, muy buen amigo, muy buen hombre. Y un día un primo le pidió si le podía presentar al gobernador porque quería presentarle un proyecto para hacer un edificio. Y este hombre, que era tan bueno, le presentó a su primo el gobernador y le hicieron un regalo. Le regalaron un Rolex de oro al gobernador, y el gobernador le dio el permiso para que construyan el edificio, cosa que obviamente nunca ocurriría en Colombia, en Argentina o en ninguno de nuestros países.
Estoy de acuerdo. No. Entonces, cuenta la maestra, a los 3 años se derrumbó el edificio, murió una familia con 5 niños. Niños, le pregunta la maestra, ¿era realmente tan bueno este funcionario público? Discusión en clase. Y de esa manera los niños desde muy pequeños se familiarizan con el concepto del daño social que produce la corrupción. Eso, María Jimena, esas cosas pequeñas que vi en esta investigación en todos estos países, mucho más que las grandes cosas teóricas, esas cosas son las que más me entusiasmaron, que aprendí en la investigación para este libro. Hay también otro capítulo muy importante que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas para trabajar todo este tema de la calidad de vida que tienen sus empleados, y yo creo que ese también es un capítulo muy interesante. Tú traes a colación toda la experiencia que tuvo una empresa como Google, que ha sido después pues blanco de muchos escándalos, pero es interesante cómo también se ha ido transformando a la fuerza, digo yo, porque pues la realidad también está golpeando a las empresas, y tú haces una investigación, hablas con varios de los empresarios más importantes del mundo y se plantean nuevos escenarios. ¿Cómo es ese cambio de la felicidad entrando por compañías y empresas privadas? María Jimena, las empresas se están dando cuenta de que los empleados felices son mucho más productivos que los infelices. Y no hay que ser un genio para darse cuenta por qué. Un empleado infeliz llega al trabajo arrastrándose, deprimido. Va a ser mucho menos creativo, mucho menos, va a tener mucho menos empuje, va a tener mucho menos creatividad, va a ser mucho menos innovador que un empleado que llega contento, lleno de energía, lleno de creatividad, ¿no? Entonces, ese es el interés de la empresa, tener empleados más felices. Y que trabajen menos. Que trabajen menos y mejor. Y hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de BT, de la empresa británica, que demuestran, hicieron, por ejemplo, un estudio de 13.000 empleados de British Telecom, separando los optimistas de los pesimistas, de los felices de los infelices, con una serie de preguntas. Y después los siguieron durante 6 meses. Y estos eran empleados de call centers. Y vieron después sus resultados de ventas. Y obviamente los felices, los optimistas, vendieron un 13% más que los pesimistas. Y hace sentido. Si alguien te quiere vender algo y te habla así todo cansado, no sé, o sea, te va a tener mucho menos posibilidades de venderte algo que alguien que te llama lleno de entusiasmo y con humor y con esto y con lo otro. Y una de las cosas que aprendí que yo no tenía en el radar, y esto insisto mucho en el libro, tanto en el capítulo de lo que hacen las empresas, como en el capítulo de lo que hacen las personas para ser más felices, es el tema del optimismo. Pues yo no lo tenía en el radar eso. Una de las cosas que es interesante, Andrés, es que en tu libro llegas a la conclusión de que los pesimistas viven menos que los optimistas, y no mucho menos, viven bastante menos. O sea, que eso hay que ponerle bolas a la vaina. ¿Cómo es la historia? Hay un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de 71.000 personas que dice que los pesimistas viven 6 años menos que los optimistas. Pero antes de contarte una historia sobre eso, volviendo a las empresas, a mí me encantó lo que escuché a propósito del tema del optimismo y la importancia del optimismo en las empresas. Una historia que, si hay algún presidente de empresa aquí, yo les recomiendo, y lo recomiendo en el libro, contarlo todos los días. Y es la historia de los 2 ejecutivos de ventas de empresas inglesas que fueron a África en el año 1900 a explorar nuevas oportunidades de negocios.
¿Lo conocen? 2 ejecutivos de ventas de fábricas de zapatos ingleses, una que lo conoce, va a África, principios del siglo pasado, a explorar oportunidades de negocios. El primero llega, sí, va, ve y le manda un telegrama a su jefe y le dice: malas noticias, acá todo el mundo está descalzo. Me regreso a Londres la semana que viene. El pesimista. El otro va, llega, mira, le manda un telegrama a su jefe y le dice: buenísimas noticias, acá todo el mundo está descalzo. Tenemos una oportunidad de negocios espectacular. Y obviamente le fue fenómeno. Y cuando conté esta historia hace poco en una presentación del libro, alguien del público me dijo: yo conocí esta historia de una manera diferente. Me dijo: la manera que yo la conozco es, en épocas de crisis hay quienes lloran y hay quienes venden pañuelos. Me pareció genial. El optimismo es clave. Hablando de realmente por qué los países latinoamericanos están tan mal en ese ranking, Andrés, ¿qué es lo que en esta investigación te deja a ti como recetario para que nosotros aquí en países donde hay corrupción, donde hay una desconfianza a las instituciones, donde pues los niveles de desigualdad son grandes, la envidia, que es otro tema que tú recorres por ahí, ¿cuál es esa receta que podríamos hacer si no nos sirve la del sauna de Finlandia, ni la de la tranquilidad que tiene el modelo nórdico, que incluso tú también al final cuestionas? Mira, yo al final del libro doy 10 recetas aplicables para nuestros países. Para seguir el hilo de la conversación, voy a enfatizar la que hablábamos recién, que era el optimismo realista. Porque no se trata de ser ingenuo, no se trata de decir, de ver siempre el vaso medio lleno, de decir las cosas van a estar bien, no. Se trata de ser realista, pero ver las cosas con optimismo realista, porque el pesimismo paraliza. Si tú dices Colombia está mal, por los motivos que todos conocemos y tantos otros, y te deprimes, no vas a hacer nada para que mejore, y va a seguir mal y va a estar cada vez peor. Si tú eres optimista, vas a decir Colombia está mal, pero le vas a encontrar 2 o 3 vetas, como el vendedor de zapatos que fue a África, vas a decir, acá podemos hacer algo. Y lo interesante del caso es que, así como a nivel personal, el optimismo no es necesariamente algo genético, se puede aprender, cualquier persona, no sé si hay psicólogos aquí en la audiencia, si conocen la psicología positiva. Una de la gente con la que hablé fue Martin Seligman, que es el papa de la psicología positiva, y alguien que lo conoce. Los psicólogos positivos dicen, ellos dieron vuelta toda la teoría de Freud. O sea, los psicólogos tradicionales, tú vas al psicólogo y le dices, doctor, estoy mal, mi mujer no me quiere, mis hijos no me hacen caso, que esto, que lo otro. Y el psicólogo tradicional te dice, bueno, cuéntame, cuando tenías 2 años, tu mamá qué te hacía. Estos dan vuelta a todo, les importa un rábano qué pasó cuando tenías 2 años, y te preguntan, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué cosas te dan placer en la vida? ¿Qué cosas te gustan? Y empiezan a construir desde ahí. Bueno, los psicólogos positivos dicen que el optimismo es algo que se puede ejercitar. Así como vamos al gimnasio y podemos ejercitar los músculos, podemos ejercitar los músculos del optimismo. Y ellos dicen que nosotros los humanos genéticamente tenemos pensamientos catastróficos, porque desde la época en que vivíamos en las cavernas teníamos miedo que salíamos de la caverna y nos iba a comer un bicho.
Así va a comer un león, un dinosaurio, vaya a saber. Entonces nuestro primer pensamiento instintivo es siempre catastrófico, pero podemos combatir el músculo catastrófico que tenemos en el coco con pensamientos positivos. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas formas. La más sencilla que recomiendan los psicólogos positivos es sencillísima. Todas las noches, antes de irte a dormir, piensa en 3 cosas buenas que pasaron ese día, que pueden ser desde una cosa importante hasta una pizza riquísima que te comiste esa noche, que es más rica que las de costumbre. Y así puedes empezar a ejercitar el músculo del optimismo, que es tan importante, porque repito, el optimismo energiza, te da más empuje, más creatividad, más innovación y en última instancia más felicidad. El pesimismo paraliza y en última instancia te lleva a una menor felicidad, a más desesperanza, más parálisis, más fracasos, si quieres. Más fracasos. Como ya estamos terminando, yo quiero traer a colación una frase que encontré de un empresario colombiano que fundó el Grupo Carvajal, de libros, por lo demás, ¿sí? Su nombre es Manuel Carvajal. Y dijo lo siguiente, hablando de cómo las empresas tienen que cuidar su medio ambiente, tienen que cuidar el afuera para que las cosas funcionen. Y dice, es una frase que se usa mucho también en todo el mundo empresarial y en las universidades, dice, no puede haber una empresa sin en un medio social enfermo, porque tarde o temprano los males de la sociedad repercuten en su desempeño. Por eso el empresario se debe, por eso el empresario le es deben necesariamente, meterse en la solución de los problemas sociales. Esta frase es una frase que ha servido pues como de demostración, yo creo, también de una manera de pensar de un empresariado colombiano que hay veces se nos olvida y que tiene mucho que ver con las realidades de muchísimos de los países que no tenemos sauna, ni tenemos crecimientos económicos, ni tenemos unas cosas muy importantes en materia, digamos, de ayuda del Estado para poder sobrevivir. ¿Alguna reflexión sobre esa dificultad que tenemos de enfrentar el afuera para crear empresa, para ser optimistas, para individualmente salir adelante? En el libro yo hablo mucho en el capítulo de las empresas. Estoy buscando una frase que a mí me encanta. Esta ya la tenía, pero la dije mal, pero ahí más o menos sí se la entendió o no. ¿No se entendió? María Jimena, mejor ¿no? Decirla mal que no encontrarla, como es mi caso ahora. ¿No se entendió? Bueno, voy a volvérsela a decir, porque a mí me parece que es una berraquera. ¿Mejor no? No. No, digo que mejor decirla mal. Básicamente lo que está diciendo es que si no cuidamos el medio ambiente de afuera, los empresarios o la empresa no puede prosperar y que hay que dedicarse a los problemas sociales, que los empresarios tienen que tener un hábitat en el que es importante meterse a solucionar los problemas sociales para que la empresa funcione. Es decir, que no es cierto que cuando el país va bien y que la economía va bien y el país va mal, eso funcione, sino que todo tiene que ir en el mismo sentido. Bueno, lo que es exactamente lo mismo de lo que digo en el libro. En el capítulo de los empresarios, de las empresas, yo hago mucho énfasis en que un empleado feliz es más productivo y más le conviene a la empresa. Y una empresa productiva le conviene más al empleado, pero la manera en que lo digo es que las empresas tienen que tener cada vez más un interés en hacer feliz a su gente, en escucharlos, escuchar sus necesidades, no solo salariales, de otro tipo. Doy un ejemplo, tenemos unos minutos, doy un ejemplo de que las empresas muchas veces no escuchan a sus empleados y hoy día
no todo el mundo tiene los mismos requerimientos. A un empleado puede querer, lo más importante puede ser que esté estudiando y quiera tener días libres para estudiar. El otro puede necesitar seguro de dental, puede ser más. El otro puede necesitar. Las empresas tienen que empezar a escuchar más a su gente para hacerla más feliz, porque esto tiene que ser un balance de ambos lados. Y lo que digo es que la idea es que la empresa sienta que la felicidad de sus empleados es importante para su productividad y que los empleados sientan que la productividad de la empresa es importante para su felicidad. O sea, las dos partes, cuanto más productiva, cuanto más feliz los empleados, más feliz la empresa. Y la empresa va a ser más productiva cuanto más felices sus empleados, y sus empleados van a ser más felices en la medida en que la empresa se interese más en su felicidad. Y ya por último, un tema que tú también tocas y que tiene que ver con esas nuevas generaciones que después de la pandemia están en una situación complicada psicológicamente, han tenido que enfrentar un drama que los ha afectado mucho. Hay una depresión en varias sociedades de países industrializados que tienen un crecimiento económico importante, y tú también apuntas a que eso es también un tema que hay que enfrentar, que hay que entender, y que por eso es que la ciencia de la felicidad se está convirtiendo en una de las puntales más importantes para entender la sociedad de hoy. Así es, María Jimena, porque yo siempre pensaba que los jóvenes eran más felices y a medida que uno avanzaba en la vida era más infeliz, y está pasando exactamente al revés. Hoy día los viejos son más felices que los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, en parte por las redes sociales. Las niñas, especialmente las mujeres, son cada vez más infelices. Y el motivo es que están todas en Instagram y una recibe un me gusta y la de al lado, que es más bonita, recibe 50 me gusta, y la que recibió un me gusta se siente desvalorizada, fea, horrible, desvalorada, y eso está produciendo y las empresas tecnológicas que están beneficiándose de la adicción tecnológica dicen estar combatiendo eso, pero no lo están haciendo. Y muchos de nuestros héroes de hace 10, 15 años, yo cuando escribí mi libro anterior, Sálvese quien pueda, todavía idolatraba a muchos de ellos. Hoy día ya no los veo con tan buenos ojos. Sí, uno de esos es Google, que tú incluso Elon Musk, Google, que no tienen ningún interés en realmente. Pero más que nada, Elon Musk, Zuckerberg, toda esta gente que dice, no, nosotros nos vamos a autorregular, somos conscientes de todo eso, y después no hacen nada. Pero están beneficiándose de la adicción tecnológica de los adolescentes y empeorando, y ni hablar de TikTok, y empeorando un tema gravísimo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Aquí ya me dijeron, ya tenemos que acabar. Gracias, María Jimena. Y yo espero que ustedes lean este libro, porque es un recorrido para cómo salir del hueco. Yo sí creo literalmente para cómo salir del hueco. Se lo recomiendo realmente. Muchas gracias, Muchas gracias, Andrés. María Jimena.